A ver, imaginemos la escena. Son las 7:30 de la tarde. La hora crítica, desde luego. Totalmente. Y la luz de la cocina es, bueno, un poco demasiado fluorescente. Y hay un plato sobre la mesa. Con el enemigo absoluto justo en el centro. Eso es. Un ramillete de brócoli solitario y ligeramente frío. Y claro, de un lado de la mesa tienes a un adulto al borde del colapso nervioso, Y del otro lado, a un niño de 4 años con los brazos cruzados. con la boca apretada como una caja fuerte, y con una mirada que dice, a ver, la rendición no es una opción, o sea, es una auténtica negociación de rehenes. Tal cual. El brócoli es la amenaza, el niño tiene todas las exigencias y bueno, el adulto está perdiendo la paciencia por segundos. Es una imagen universal y, jolín, profundamente frustrante, porque al final el instinto de supervivencia más primitivo del ser humano, que es alimentarse, se convierte de repente en un campo de batalla. Y fíjate que lo que resulta verdaderamente fascinante de esa escena es que detrás de esa aparente cabezonería infantil hay toda una arquitectura neurológica operando en tiempo real. Claro, no solo un berrinche. Exacto. No es simplemente un niño siendo difícil, es un organismo respondiendo a una serie de contingencias y estímulos ambientales. Y comprender la mecánica de esa respuesta es lo que permite desactivar la bomba en la mesa del comedor. Eso es. Y por eso este análisis a fondo es tan especial hoy. Sí, hoy la misión es aplicar nuestra lente analítica a este conflicto cotidiano. Y lo hacemos uniendo fuerzas con el espacio de inteligencia conductual de Mara Sánchez y, bueno, el maravilloso enfoque de alimentación de la plataforma Karen Cuisine. Una colaboración fantástica, porque quienes ya están familiarizados con el análisis aplicado de la conducta, o el ABA, saben que no nos basamos en intuiciones. Desde luego que no, nos basamos en datos y mecanismos probados. Y hoy vamos a diseccionar exactamente cómo la ciencia del comportamiento transforma ese rechazo visceral en tolerancia y, eventualmente, en aceptación. Y para quienes busquen llevar toda esta teoría directamente a la práctica, hay recursos increíbles. Totalmente. Por ejemplo, Amethyst Therapy Services ha desarrollado una guía gratuita espectacular sobre cómo introducir nuevos alimentos. Que además complementa a la perfección todo el contenido educativo sobre ABA que Mara Sánchez comparte en su canal de Spotify. Sí, y las estrategias culinarias del perfil de Instagram de Karen. O sea, son herramientas que traducen la literatura clínica a la vida real para quienes nos escuchan. Pero a ver, antes de aplicar cualquier principio de modificación de conducta, hay un paso previo innegociable. La regla de oro. Exactamente. Una regla de oro clínica que, si se ignora, hace que cualquier intervención sea, bueno, un fracaso garantizado. Y estamos hablando de la evaluación de las variables médicas o biológicas, ¿no? Antes de asumir que un problema es estrictamente conductual. Claro, en nuestra disciplina existe un mandato ético y procedimental muy claro. El primer paso ante un rechazo alimentario severo es descartar el dolor o la incapacidad fisiológica. O sea, si un individuo se niega a comer, la línea de investigación inicial no debe centrarse en el historial de refuerzos. Para nada. Tiene que centrarse en la integridad de su tracto digestivo y sus respuestas biológicas. Ya, pero a pie de calle existe una tendencia enorme a subestimar el comportamiento infantil. Es muy común escuchar frases en plan, solo está intentando llamar la atención. O el clásico, me está tomando el pelo porque quiere el postre. Eso es. Resulta muy tentador saltar directamente a la intervención conductual para atajar lo que parece una simple rabieta. Pero, claro, asumir eso conlleva un riesgo clínico brutal. Un riesgo enorme y consecuencias contraproducentes. Fíjate, pensemos en el mecanismo subyacente. El dolor físico actúa como lo que llamamos una operante de abolición. Es decir, altera por completo el valor de cualquier refuerzo que intentemos utilizar. Exacto. En la literatura de casos clínicos sobre aversión alimentaria abundan los ejemplos de niños que de repente dejan de ingerir texturas sólidas y tras una evaluación médica, sorpresa. Aparecen úlceras esofágicas sangrantes o alergias. Sí, o casos de reflujo gastroesofágico severo que provocan una inflamación terrible al tragar. Claro, y la mecánica ahí es pura supervivencia. Si tragar un trozo de carne sólida produce un dolor agudo y punzante, ese alimento deja de ser un estímulo neutro. Se convierte instantáneamente en un castigo incondicionado. Totalmente. El cerebro asocia la textura con el daño tisular. Entonces, intentar aplicar un programa de refuerzo, como ofrecer acceso a un juguete favorito por tragar algo que duele, Es una batalla perdida contra la biología básica.
El organismo siempre va a priorizar la evitación del dolor. Y obligar a comer en esas circunstancias o implementar un plan de contingencia sin la luz verde de un especialista no solo no funciona, Es que consolida la aversión. El niño aprende que el entorno de la comida es un lugar donde su malestar físico es completamente ignorado. y eso dispara los niveles de ansiedad y genera conductas de escape mucho más severas. Por lo tanto, el proceso siempre comienza en la consulta del pediatra o del especialista en digestivo. Vale, entonces supongamos que llegamos a ese punto de inflexión. Tenemos la confirmación médica, el niño está fisiológicamente sano. Ajá, no hay dolor. No hay dolor. Pero su reacción ante un puré de verduras sigue siendo idéntica a la que tendría ante material radioactivo. Literalmente. El cerebro sigue percibiendo el alimento como una amenaza, aunque ya sepamos que no hay un peligro real. Y aquí es donde entra la manipulación de los estímulos. Porque si presentamos el plato entero de golpe, la amígdala cerebral se activa. Salta la alarma de amenaza. Y la conducta de escape se dispara instantáneamente. Lloros, empujones, boca cerrada. Y para evitar que esa alarma salque, la literatura científica nos ofrece el desvanecimiento de estímulos, o el stimulus fading, ¿verdad? Exactamente. Y, a ver, el objetivo neurológico y conductual del desvanecimiento no es engañar al niño. Claro, no es esconder la verdura en la salsa. No. Es mantener el estímulo aversivo por debajo del umbral de detección de amenaza. Se trata de introducir el alimento temido en una magnitud tan infinitesimal que el sistema nervioso ni se entere. Que no registre la necesidad de defenderse. Es un proceso de habituación puro. O sea, la analogía más clara que se me ocurre es la inmersión en una piscina de agua muy fría. Es un ejemplo perfecto. Si una persona odia el agua fría y la empujan de golpe, el choque térmico provoca una respuesta de estrés agudo. Se corta la respiración, el ritmo cardíaco se dispara. Y el único instinto es salir de la piscina inmediatamente. Esa es la respuesta de escape frente al plato lleno de brócoli. Totalmente. Sin embargo, si esa misma persona introduce solo la punta del pie, el cambio de temperatura es perceptible, pero es tolerable. No hay pánico. Exacto. Tras unos minutos, los termorreceptores de la piel se habitúan. Luego el agua llega al tobillo, a la rodilla y eventualmente al pecho. Y todo eso sin que el sistema nervioso haya entrado en crisis en ningún momento. Es brillante. Y esa mecánica de habituación gradual es exactamente lo que Patel y sus colegas demostraron en su estudio clásico. Abordaron el caso de un niño que presentaba un rechazo extremo a ciertas texturas. Hasta el punto de tener un reflejo nauseoso condicionado, no. Sí, arcadas inmediatas. El estímulo objetivo era un preparado nutricional en polvo mezclado con leche. Si le hubieran presentado el vaso con la mezcla completa, Respuesta de escape en el primer segundo. tal cual. Así que la intervención consistió en manipular la concentración para no cruzar ese umbral neuronógico. El diseño de ese desvanecimiento es fascinante por su precisión matemática. O sea, empezaron con agua, un estímulo totalmente neutro y tolerado. Ajá. Luego, introdujeron apenas un 20% de la dosis recomendada del polvo nutricional. Y ese porcentaje no es aleatorio. Para nada. Es la cantidad mínima necesaria para alterar ligeramente el sabor y la textura, pero insuficiente para desencadenar el reflejo nauseoso. Y al mantener la exposición en ese 20% durante varios ensayos exitosos, ¿qué pasa? Que el cerebro del niño cataloga el nuevo sabor como algo seguro. Esa es la clave, la construcción de un historial de seguridad. Al no producirse la arcada ni la rabieta, la conducta de escape entra en lo que llamamos extinción. Simplemente no tiene oportunidad de ensayarse. Eso es. Y una vez que el 20% es un estímulo seguro, el salto al 25% es una variación tan minúscula que el cerebro tampoco la rechaza. Va avanzando milímetro a milímetro, manipulando las dimensiones físicas del estímulo mientras la respuesta de la persona permanece estable y tranquila. Ahora bien, la ejecución de este desvanecimiento exige una disciplina férrea por parte del adulto que lo aplica. Claro. Suprimir la urgencia de ver al niño comer una ración completa el primer día. Cuesta muchísimo, porque exige entender que el éxito de hoy no es que el niño cene estupendamente, sino que tolere 1 milímetro cúbico de brócoli sin apartar la cara. Es una inversión a largo plazo en la reestructuración de la respuesta neurológica del niño. Pero, a ver, el desvanecimiento de estímulos por sí solo a veces necesita un motor adicional, ¿no? Sí, se requiere un control ambiental muy estricto. Porque supongamos que hemos desvanecido el estímulo correctamente.
La comida está ahí, la concentración es mínima, el niño no está llorando ni huyendo. El entorno es seguro. Pero aún así, el niño mantiene la boca cerrada a cal y canto. Hay ausencia de rechazo, sí, pero también ausencia de acción. Entonces, ¿cómo generamos la respuesta motora de abrir la boca y tragar en ese preciso instante? Aquí es donde la arquitectura de la intervención se vuelve realmente sofisticada. Necesitamos superar esa inercia del reposo. O sea, mover la maquinaria. Exacto. Y para ello, la ciencia conductual utiliza la secuencia de peticiones de alta probabilidad para generar lo que llamamos momentum conductual. Que el concepto se basa en la metáfora de la física clásica, de que la masa en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Esa es la idea. Si pedimos directamente la conducta objetivo, que es comer la verdura, que tiene una baja probabilidad de cumplimiento, Nos topamos con un muro de hormigón armado. literal. Pero la neurobiología detrás del momentum conductual es brillante. Cuando emitimos una instrucción muy sencilla y la persona la cumple, seguida de un refuerzo social inmediato, Se produce una pequeña liberación de dopamina, claro. eso es. Si encadenamos 3 o 4 de estas instrucciones fáciles y de alta probabilidad en rápida sucesión, creamos un bucle de cumplimiento. A ver, en la mesa se vería algo así, ¿no? El adulto dice, toca tu nariz. El niño lo hace. Genial. Choca esos 5. El niño lo hace. Pon las manos en la mesa. ¿Y el niño lo hace? Se ha generado una inercia motora y neurológica enorme. El cerebro del niño ha entrado en un patrón de escucho una instrucción, respondo sin esfuerzo, el entorno es positivo y obtengo aprobación. Y justo en el pico de esa inercia, aprovechando que las defensas conductuales están bajas, ¡pam!, se introduce la instrucción de baja probabilidad. Da un bocado pequeño. Exacto. Al insertar la petición difícil justo después del bucle de refuerzo, se altera temporalmente el valor aversivo de la tarea. La resistencia disminuye drásticamente. Madre mía, es que tiene todo el sentido. Pero para cimentar esa acción recién generada, este momentum suele emparejarse con el principio de Premack, ¿verdad? Sí, es la combinación ganadora. El principio de Premack establece una contingencia inquebrantable entre dos conductas. A ver si lo explico bien. Utilizamos el acceso a una conducta de alta probabilidad y de alto valor preferencial para reforzar la ejecución de una conducta de baja probabilidad. Es la estructura clásica de la abuela, pero elevada a nivel clínico. Primero te comes las verduras y luego puedes ir a jugar. La temporalidad es lo que le da su poder. O sea, la conducta difícil debe ocurrir estrictamente antes de acceder a la actividad preferida. Y durante las fases iniciales de la intervención, para que el cerebro registre firmemente esta nueva asociación, se utiliza un programa de refuerzo continuo, o FR1. Esto significa que cada ensayo individual, cada pequeño bocado, produce la consecuencia positiva de manera inmediata. Pero claro, aquí es donde mucha gente que nos escucha dirá, un momento. Ya sé por dónde vas. Claro, la objeción típica. O sea, muchas personas observan este intercambio y concluyen que simplemente se está sobornando al niño. Es el temor más común, sí. Existe el miedo de estar creando una dependencia a las recompensas externas donde solo van a comer si hay un premio espectacular esperando. Y es una distinción crítica que a menudo se pierde en la traducción de la clínica a casa, porque la diferencia entre un soborno y un refuerzo contingente no radica en lo que se entrega. Para nada. Radica en la secuencia temporal y en qué conducta específica se está alimentando en ese momento. El soborno es por naturaleza reactivo, ¿no? Y nace de la desesperación del adulto. La escena típica del soborno ocurre en medio de la crisis. El niño está gritando, tirando los cubiertos. Y el adulto, en un intento a la desesperada por detener el caos, ofrece la recompensa. Si te callas y comes, te doy el helado. Y neurológicamente, ¿qué acaba de aprender ese cerebro? Pues ha aprendido que la rabieta es una herramienta extremadamente eficaz para alterar el entorno y extraer recursos de gran valor. Y el pobre adulto cree que está reforzando el acto de comer. Pero en realidad está reforzando la cadena de conductas problemáticas que precedieron a la oferta. Tal cual. El refuerzo, por el contrario, es proactivo, está estructurado y es anterior a cualquier escalada emocional. Se establece como un contrato claro cuando el niño está en calma. Exactamente. Además, el argumento de que crearemos a un tirano dependiente de recompensas ignora la segunda fase de cualquier programa conductual bien diseñado. El desvanecimiento del refuerzo. Eso es, las recompensas artificiales o de alto valor, como el tiempo de pantalla o un postre, actúan como las rueditas de entrenamiento de una bicicleta. Son indispensables para generar el equilibrio inicial y evitar la caída.
pero el plan a largo plazo siempre contempla retirarlas sistemáticamente. Ese desvanecimiento implica pasar de un programa continuo, SFR1, a programas intermitentes. Primero pides un bocado, luego 3, luego el plato entero. Y paralelamente, el refuerzo tangible se va sustituyendo por refuerzo social. Hasta que finalmente el comportamiento se mantiene por las contingencias naturales del entorno. O sea, la desaparición de la sensación de hambre, el disfrute intrínseco de los sabores y, la interacción social normalizada en la mesa. Lo cual nos lleva a la gran pregunta sobre la ejecución práctica de todo esto. Porque toda esta arquitectura, desde el desvanecimiento de la concentración hasta el principio de Premack, Requiere un nivel de precisión asombroso. Y la realidad es que el éxito o fracaso de esto no se puede medir simplemente a ojo. desde luego que no. No sirve la sensación subjetiva de, bueno, creo que hoy ha comido un poco mejor. En la ciencia del comportamiento, la métrica lo es todo. Y cuando hablamos de problemas como masticar y escupir la comida repetidamente, medir únicamente la frecuencia de las veces que escupe resulta insuficiente para ver el progreso real. La frecuencia nos da una imagen muy plana de la realidad. Si un niño escupe la comida 20 veces en una cena y a la semana siguiente sigue escupiéndola 20 veces, Un observador no entrenado diría que la intervención ha fracasado estrepitosamente. por eso el análisis conductual recurre a métricas temporales mucho más ricas, como el tiempo entre respuestas, conocido por sus siglas en inglés como IRT. Inter-response time, que mide exactamente el lapso temporal que transcurre desde que termina una instancia de la conducta hasta que comienza la siguiente. Eso es. Y la matemática detrás del IRT revela el verdadero aprendizaje. Pensemos en un cronómetro en la mesa. A ver, Si el niño introduce el bocado y lo escupe a los 5 segundos, y el siguiente bocado lo escupe a los 4 segundos, tenemos un IRT extremadamente corto. La tolerancia en la boca es casi nula. pero claro, si aplicamos las contingencias correctamente, podríamos observar que el niño sigue escupiendo la comida las mismas 20 veces, pero el tiempo que la mantiene en la boca antes de expulsarla pasa de 5 segundos a 45 segundos. Y luego a 2 minutos. Y ese aumento progresivo del IRT es un indicador temprano de éxito abrumador. Significa que, neurológicamente, el tejido oral se está habituando a la textura. La necesidad urgente de expulsar el estímulo aversivo se está diluyendo. Los datos capturan ese incremento de tolerancia muchísimo antes de que la conducta de escupir desaparezca por completo. Por eso la recopilación de datos es innegociable, porque protege a los cuidadores de la frustración al hacer visible ese progreso que es casi microscópico. Lo que inevitablemente nos lleva a la gran revelación final sobre este tipo de intervenciones. Fíjate en esto. Dime, Si observamos quién está manejando el cronómetro para medir el IRT, quién está calculando la dosis del 20% para el desvanecimiento y quién controla la dopamina en el momentum, pues nos damos cuenta de que el niño no es el sujeto principal del entrenamiento. exacto. La modificación de conducta en la alimentación infantil es, fundamentalmente, una intervención sobre el comportamiento del adulto. Es una deducción absolutamente precisa, porque el comportamiento del niño es simplemente una respuesta lógica a la configuración de su entorno. Y quien tiene el monopolio absoluto sobre la configuración de ese entorno es el adulto. Por consiguiente, los estudios contemporáneos, como la investigación aquella de Alaimo y sus colaboradores, subrayan que el entrenamiento en habilidades conductuales, El famoso BST por sus siglas en inglés. eso es, subrayan que el BST dirigido a los padres es el eje central de la eficacia clínica. Y, a ver, el BST difiere radicalmente de la psicoeducación tradicional. Completamente. Entregar un panfleto informativo o dar una charla teórica a unos padres que están agotados carece de impacto sobre la mecánica de sus acciones en tiempo real. Totalmente. El entrenamiento en habilidades conductuales requiere modelado activo. O sea, el profesional demuestra la técnica físicamente. Luego, los cuidadores ensayan la técnica en un juego de roles estructurado. Y el paso crítico. Aplican la técnica en vivo con el niño mientras reciben retroalimentación correctiva y de refuerzo en el mismo instante. Se está reconfigurando la forma en que los cuidadores reaccionan bajo presión. Al dotar al adulto de fluidez en estas técnicas, se altera el ecosistema completo del comedor. Se elimina el refuerzo accidental de las conductas de escape y se instalan contingencias predecibles. Y claro, cuando el comportamiento del adulto cambia de manera sistemática, el comportamiento del niño, gobernado por las leyes del aprendizaje, no tiene más remedio que adaptarse a esa nueva realidad ambiental. Es un cambio de paradigma extraordinario.
porque supone pasar de patologizar al individuo, asumiendo que el niño, que está roto o es intrínsecamente problemático. A reconocer el inmenso poder de las variables ambientales. Y fíjate, para quienes busquen precisamente herramientas para dominar ese entorno, es el momento ideal para recordar los recursos excepcionales que motivan esta edición especial. Imprescindibles, la verdad. Sí. Por un lado, la guía gratuita, creada por Amethyst Therapy Services, ofrece un mapa de ruta detallado sobre cómo introducir nuevos alimentos aplicando estos principios. Y se complementa a la perfección con la plataforma de Behavioral Intelligence de Mara Sánchez en Spotify, donde se analiza la profundidad de la ABEA de manera súper accesible. Y por supuesto, con la inspiración práctica y culinaria que se puede encontrar en el perfil de Instagram de Karen Cuisine. O sea, toda una red de conocimiento aplicado. Es que hemos navegado por una densidad de conceptos clínicos importantísima hoy. Si estructuramos las piezas clave, el protocolo queda muy, muy claro. A ver, resumiendo. Primero, la regla biológica ineludible. La consulta médica para descartar el dolor como operante de abolición. Segundo, la neurología del desvanecimiento de estímulos, manteniendo la exposición por debajo del umbral de la amígdala. Para permitir la habituación. Exacto. Tercero, la superación de la inercia motora mediante secuencias de alta probabilidad y la aplicación rigurosa del principio de Premack. Y finalmente, la comprensión de que el éxito reside en el entrenamiento en habilidades conductuales del adulto y en la lectura precisa de métricas como el IRT. De construir la batalla campal de la cena hasta convertirla en una secuencia de estímulos, umbrales y tiempos de respuesta, le quita todo el peso emocional a la situación. Y devuelve el control a los adultos. Ha sido un recorrido analítico verdaderamente esclarecedor. Y para cerrar, fíjate que hay una extrapolación de esta ciencia que resulta, particularmente provocadora. Cuéntame. Hoy hemos diseccionado el comportamiento infantil frente a la comida, pero los principios de la conducta no discriminan por edad. Ya, claro. Si herramientas analíticas como el desvanecimiento de estímulos y el momentum conductual pueden reprogramar una respuesta de supervivencia primaria en un niño, Cabe preguntarse sobre nuestras propias barreras, ¿no? claro, pensemos en las aversiones profundamente arraigadas de la edad adulta, ese proyecto complejo que genera una procrastinación crónica o esa conversación difícil que se evita a toda costa. O las situaciones sociales que disparan la ansiedad en algunas personas. O sea, la implicación es profunda. Significa que muchas de nuestras aparentes debilidades de carácter, O esa etiqueta de ser vago o miedoso. eso es, podrían ser simplemente el resultado de estar operando bajo un historial de refuerzos mal estructurado y contingencias defectuosas. Exactamente. La pregunta que queda en el aire es, si aplicáramos esta misma arquitectura a nuestra propia vida, ¿podríamos desvanecer nuestros miedos profesionales introduciéndolos en un 20%? ¡Buf! Podríamos usar el momentum conductual, encadenando pequeñas victorias para superar la parálisis ante un desafío abrumador. La ciencia sugiere que sí, que somos tan moldeables por nuestro entorno autogenerado como lo es el niño en la mesa del comedor. Pues es una óptica que empodera inmensamente. Nos recuerda que la mecánica del comportamiento, ya sea frente a un plato de verduras o frente a los mayores retos vitales, sigue reglas comprensibles y, sobre todo, modificables. Seguiremos explorando los engranajes de la conducta humana y desafiando nuestras perspectivas en el próximo análisis a fondo.